Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir hablando de todas las noticias que han surgido. Te recuerdo que tenemos en la descripción todos los temas que vamos a tratar por si quieres saltarte alguno e ir directamente a tu momento de elección, y también te pido por favor que dejes tu me gusta porque YouTube los está premiando muchísimo y si quieres ayudar al canal es la mejor forma de realizarlo. Habiendo dicho todo esto, vamos a dar comienzo y primero de todo tenemos que hablar al respecto sobre un tema con relación al equipo Aston Martin. ¿Qué es lo que tenemos que hablar sobre el equipo de Silverstone? Pues bueno, sabemos que han tenido un año espectacular en esta temporada 2023 de Fórmula 1. El equipo Aston Martin que comenzó con 6 de 8 podios posibles, 6 carreras en las que Fernando Alonso logró subirse al cajetín del podio, en 2 de ellas además fueron en segundas posiciones, aunque luego fueron decayendo, pero independientemente de ello, ya han hablado desde el equipo de Silverstone que ha sido un año espectacular. Hemos visto a un equipo Aston Martin muy comprometido durante toda la temporada y además hemos visto a un Aston Martin muy comprometido con Fernando Alonso. Un Fernando Alonso que desde principios de etapa, ya ni siquiera de principios de temporada, sino principios de etapa, desde que llegó al equipo Aston Martin, desde aquel vídeo que sacó el equipo de Silverstone el día 1 de enero de soy Fernando Alonso y soy de Aston Martin, desde ese momento se ha mostrado siempre súper comprometido con este proyecto. Ya le hemos visto muy ir hacia adelante, muy encargado de incluso a futuro decir que este equipo va a ganar, es decir, no solo centrarse en su etapa, sino que incluso podría ganar cuando ya él no esté, pero que va a estar muy orgulloso de construir esa proyección a acabar consiguiendo ganar. Ya hemos visto al respecto sobre todo esto, pero además, independientemente de lo comprometido que le hemos visto muy contento. Por supuesto, es muy fácil estar contento después de esta temporada habiendo visto los resultados. Lo era muy fácil estando a principios de año también, cuando estaba constantemente consiguiendo podios, pero independientemente de ello siempre le hemos visto muy contento en el equipo Aston Martin, y entre muchos otros factores esto es primero por cómo lo trataron en Alpine, que no le trataron nada bien, y al llegar a la fábrica de Silverstone pues desde luego que se sintió arropado, se sintió acogido y eso fue un muy buen ambiente, y además por supuesto por el buen rendimiento que ha tenido el equipo Aston Martin, por supuesto también es el motivo por el cual ha estado también, además del mal rendimiento que había estado teniendo en su anterior etapa en Alpine, y no por su problema propio, sino por el problema del monoplaza, sobre todo en cuanto a la fiabilidad. Entonces, desde el equipo Aston Martin dicen saber cuál es la receta que necesitan para tener a Fernando Alonso contento, como ya lo han tenido durante esta temporada 2023. Y la forma de tener a Fernando Alonso contento, de igual forma que lo han tenido este año, tan comprometido, tan con la intención de ayudar a todo el mundo dentro de Silverstone, no solo a los ingenieros que ya hay de por sí, a los mecánicos que ya tienen su plantilla, sino a todo el mundo siempre motivarle. La forma de conseguirlo es darle un coche rápido. Así lo ha dicho Mike Crack en Sky Sports, que por supuesto esta es la forma con cualquier otro piloto, pero lo que dice es que ni siquiera en el caso de Alonso necesita que sea uno de los mejores de la parrilla. Con ser un coche capaz de ser competitivo, ya Alonso va a estar contento, y si Fernando está contento, ese coche que ya va a ser uno capaz de pelear, lo va a hacer llevarlo al extremo. Así es lo que ha llegado a decir el propio Mike Crack, jefe del equipo Aston Martin, en unas palabras en Sky Sports, que decía lo siguiente: hay una receta muy fácil para tener a Fernando contento y es darle un coche rápido. Creo que ni siquiera tiene que ser el mejor de los coches que haya afuera, porque es un luchador. Cuanto más competitivo sea el coche, más feliz será él. Así que esperemos que le den ese coche para hacerle feliz, esperemos que le den ese coche para poder pelear, uno de los mejores coches de la parrilla. Pero también es lo que dice Mike Crack: él con el coche que hemos tenido este año ya era feliz, y no es por el motivo de quizá que sea conformista, que no vaya al máximo, sino simplemente con un coche que pueda competir, además viniendo de los años en los que viene, ya de por sí él es bastante feliz. Y es que además con un coche como el que hemos visto este año, en el caso de que Red Bull no fuese tan dominador, tan ampliamente dominador, podría llegar a pelear por mejores posiciones incluso, porque es que es lo que le vimos hacer además en 2012, que es la considerada por muchos su mejor temporada, incluso por el propio piloto asturiano. Él ha dicho que este año 2023 estaría empatado con esa temporada. Yo la verdad que
me cuesta compararlo con 2012 porque fue impresionante, porque yo sí que creo que esa temporada es la mejor sin lugar a dudas de Alonso, pero es lo que incluso él ya ha llegado a decir. ¿Por qué ese año es la mejor de Fernando? Bueno, pues porque el rendimiento de aquel Ferrari no estaba para competir por el título y aún así llevó esa lucha hasta la última carrera. Aún así llevó esa lucha que encima con el problema que tuvo Vettel en la salida, con los errores, con los accidentes que tuvo, luego tuvo la posibilidad de haber ganado ese título hasta las últimas vueltas. Entonces, por eso para mí es ese mejor año que ha tenido Alonso. Igualmente, con este AMR23 seguramente hubiera conseguido algo más. Ya sabéis por dónde voy, en el caso de que no hubiera habido un coche tan dominador como ha sido ese RB19. Pero esas eran las palabras de Mike Krack y no es el único dentro del equipo Aston Martin que habla de esta forma por parte del propio Fernando Alonso, porque hasta recientemente en su propia cuenta uno de los fotógrafos, porque tienen muchos por supuesto, uno de los fotógrafos del equipo Aston Martin ha hablado sobre Fernando y ha alucinado. Así lo ha llegado a decir diciendo que le parece impresionante que haya un piloto que tiene 32 victorias, que no es una, que no son 3, que no son 5, que son 32, que son bastantes, y luego por cada podio, que recordemos que además el podio supera el centenar, lo luche como si fuera un chaval peleando por su primer podio. Así más o menos es lo que ha llegado a decir, y es que eso también en cierto sentido es lo que le ha generado a Alonso también toda esta etapa sin conseguir tener un coche capaz de llegar a ese nivel constantemente. También que al final empiece a apreciarlo todo mucho más, que en ese sentido él incluso ya lo ha dicho, que es de lo que más se arrepiente de su etapa anterior. Es lo que más se arrepiente de los años en los que ganó el título, porque no lo apreció tanto en aquel momento. Quizás sobre todo porque en 2006 pensaba que se iba a comer el mundo, pensaba en 2006 que iba a ganar 20 títulos del mundo, pero luego al final pues no consiguió ningún otro. Por eso ahora miras en retrospectiva y dices, pues no lo viví tanto, por así decirlo, y es en lo único en lo que se queja, y por eso hoy en día cada podio para él es una fiesta, como hemos visto este año, y ojalá que siga siéndolo así. Y ojalá que el próximo año quizá 8 no pueden conseguirse, porque 8 son muchos, aunque haya mucha gente que se le haya olvidado esto, 8 son muchísimos podios, es el piloto después de los Red Bull que más podios ha conseguido, pero independientemente de ello, ojalá podamos verle el próximo año subido en el cajetín del podio en varias ocasiones. Y como habréis podido ver en el titular y en la miniatura de este vídeo, tenemos que hablar acerca de Mercedes, pero de eso lo vamos a dejar para el final. Antes de todo eso, tenemos que hablar por parte del equipo McLaren, otro equipo que también lo ha hecho muy bien este año y que ahora ha hablado su jefe de equipo, Andrea Stella. ¿Qué es lo que ha dicho el jefe del equipo hablando acerca de Lando Norris? Pues lo que ha dicho el jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, es que desde el equipo de Woking luchan contra la autoexigencia de Lando Norris. ¿Por qué? Bueno, pues porque es un piloto que, ya lo hemos visto este año, se autoexige mucho, cada error que comete se critica muchísimo a sí mismo, incluso le vimos hacer la pole en la clasificación shootout de Brasil y se bajó del coche diciendo, pues no ha sido una buena vuelta, podría haberlo hecho mejor, y esto es en lo que dicen desde McLaren, que luchan contra ello, porque por supuesto hay que ser autoexigente, y yo es una de las mayores virtudes que valoraría de Lando Norris, que es un piloto que no se conforma con poco, no se conforma con el 99%, tiene que dar el 100% de sí mismo y es algo muy bueno que tiene, pero por supuesto incluso esto también le puede llegar a pasar una mala jugada, por lo que desde el equipo de Woking trabajan junto a él para que no siga siendo de tal forma por lo menos. Esto es lo que nos dice McLaren y de verdad creo que tiene razón en ese sentido, pero creo que es una de las mayores virtudes que tiene Norris. Lando es un piloto que, ya sabemos, es un piloto muy bueno, es un piloto muy capaz y es un piloto que sobre todo, yo os lo he dicho mucho este año más aún me ha demostrado la mentalidad que tiene. De la nueva camada de pilotos que llegan, en los cuales que sobre todo destaquen, porque bueno, pues por supuesto hay pilotos que están por ahí también, ¿no? Pero vamos a decir los que destaquen, los que están llamados a ser los líderes de la Fórmula 1, ¿no? Está Verstappen, pero con Verstappen sabemos la distancia con cualquiera porque está muy por encima de cualquiera de los que vamos a hablar ahora, y luego está que si Norris, que si Leclerc, Russell y yo diría Piastri, pero Piastri le dejemos un escalón por detrás. Están estos tres pilotos junto a Max, que está un escalón por delante. Luego hay otros pilotos jóvenes, por así decirlo, que también están llamados a ser peleones, pero no se les espera, o por lo menos no hay ese hype con ellos como sí que hay con estos cuatro, que son los que se espera, ¿no? Como estoy diciendo, que sean los líderes. Podríamos considerar ahí Albon, que Albon sube el mismo año que Norris y que Russell, aunque Albon realmente es mayor que ellos.
Carlos más de lo mismo. Pero bueno, podríamos llegar a considerarles ahí, pero esos son los 4 pilotos de la joven camada, junto a Piastri, que bueno, todavía por supuesto era su primer año. De esos 3, es decir, de Leclerc, Russell y Norris, sobre todo yo la mentalidad de Norris creo que es la mejor sin lugar a dudas. Por talento quizá incluso puede ser el peor de los 3, pero por mentalidad creo que puede llegar incluso mucho más arriba. Ahora bien, sí que es verdad que eso puede llegar a pasarle una mala jugada, el hecho de flagelarse tanto por un mínimo error, incluido, como os he comentado antes, se lleva la pole en la clasificación shootout de Brasil y se bajó del coche cabreado porque no había conseguido sacar el máximo. Que esto no es la primera vez que este año decimos, oye, un piloto se lleva la pole, le ha pasado varias veces a Leclerc, se lleva la pole y dice por radio, pues no ha sido tan buena vuelta, pero ya está. Pero es que Norris sí que se critica mucho de podría haberlo hecho mejor y oye, se llevó la pole. Entiendo, por supuesto, que se critique a sí mismo el día que se lleva la pole Piastri, porque te ha superado Piastri, por ejemplo, en Qatar, ¿no? Digo, en la clasificación shootout. El día que se lleva la victoria también en esa carrera al sprint. Eso podría ser entendible, pero bueno, que en ese sentido quizá hay que controlarse un poco, porque si no luego te puede pasar esa mala jugada, como explica Andrea Stella, que además sobre todo lo que quiere hacerle ver es que cada error puede llegar a reconducirlo de manera constructiva. Las palabras del italiano son las siguientes: se trata de cómo juzgas las situaciones, de cómo hablas de las situaciones, de cómo interpretas a ti mismo. Esta sin duda merece algo de atención. ¿Cómo podemos aceptar a veces que una vuelta del 99% es suficiente? ¿A qué te enfrentas? ¿Es siempre el 100% la regularidad? Cuando analizas las oportunidades con los pilotos, con los atletas de este nivel, lo haces en grupo, lo haces a 360 grados alrededor del piloto. En el tenis, estos jugadores tienen un séquito a su alrededor que consiste en apoyar este increíble rendimiento para que den lo mejor de sí mismos. Ciertamente, incluso la forma en la que aborda su propio rendimiento, aquí hablando ya específicamente sobre Norris, creo que merece atención porque parece muy duro consigo mismo. A veces tenemos que centrarnos en lo positivo, hay bastantes aspectos positivos y tenemos que asegurarnos de que no fijamos en eso y hacemos que los negativos de alguna manera sean funcionales para rendir, no simplemente para castigarse a sí mismo. Así que esas son las palabras del italiano, del jefe del equipo McLaren. Vamos a pasar de tema y antes, ya ahora sí, lo último que hablamos antes de llegar al tema sobre el equipo Mercedes, os tenemos que enseñar este vídeo que ha publicado Chip Ganassi, el equipo, ya sabemos, en la IndyCar de Alex Palou, donde anoche anunciaron, anoche para horario español, quizás por la mañana, por supuesto, horario estadounidense, anoche anunciaron que hoy, día, como estamos viendo que lo ponen en ese mensaje que le mandan teóricamente a Alex, día 12 de diciembre, van a hacer un anuncio a las 9, horario, como os digo, estadounidense. Así que veremos qué acaba siendo este anuncio, os lo contaremos más adelante en el canal. Pero simplemente también os lo quería traer del hecho de que Chip Ganassi está promocionando, está creando hype por el hecho de que van a anunciar algo con relación a el bicampeón de la IndyCar. Y para finalizar, ahora sí, vamos a hablar acerca del equipo Mercedes, que tenemos varias cosas bastante interesantes que comentaros. Anteriormente ya os habíamos hablado que Mercedes se espera que den un salto bastante grande, o por lo menos eso es lo que se está hablando dentro del paddock, la próxima temporada. Se está hablando de que podrían llegar a ser esa alternativa al equipo Red Bull. Esto es algo que ya os hemos comentado en el canal desde hace varios meses. Pues ahora Toto Wolff ha hablado un poco sobre los resultados que por ahora tienen en el simulador, llegando a decir que los resultados, el rendimiento en el mundo virtual, ha dicho, es decir, en el simulador, por ahora son positivos, que eso no te llega a indicar nada, no te da el 100% certero de que vaya a ser ese positivo, pero por lo menos esos están siendo los resultados y así nos lo destaca Toto Wolff, donde además dice que van a haber muchos cambios en el W15, van a cambiar todo lo que sea posible, porque además sabemos que además hay un límite de presupuesto, por lo que no pueden cambiar de forma radical, pero van a cambiar el chasis de completo. Van a introducir una aerodinámica diferente y varias características también para cambiar el funcionamiento de su monoplaza actualmente. Veremos cómo les funciona, pero los resultados están siendo muy positivos. Y os recalco lo de que los resultados no tampoco te llegan a indicar nada por el hecho de que el propio equipo Mercedes, teóricamente con ese concepto sin pontones, iban a arrasar según sus datos en el mundo virtual.
como ha dicho el austriaco. Teóricamente aquel monoplaza sin pontones iba a comerse el mundo, se iba a comer a la Fórmula 1, pero no lo acabó haciendo. Lo que quiero decir con esto es que tranquilidad en ese sentido, pero por ahora los datos son buenos y lleva siendo así, se lleva hablando así bastante tiempo. El suelo, que no lo llega a comentar en el caso de Mercedes, en el caso de Toto Wolff, el suelo será posiblemente el que introdujeron en Austin, que lo llevaron también en México y que funcionó muy bien en esos dos circuitos. Lo único que ni en Brasil, ni en Las Vegas, ni en Abu Dhabi funcionó bien. ¿Por qué es el motivo? Ya os lo he explicado. Si tú metes un nuevo suelo, un nuevo fondo en un coche que no está diseñado para ese fondo, ahí, dependiendo del momento, te puede dar mejor resultado, pero puede haber otro circuito que no te lo dé. Y ese es el caso de lo que les ocurrió con ese nuevo fondo que los introdujeron. En Austin y en México funcionó muy bien, más allá de ahí les ha costado, pero eso no tiene que decir que sea malo para el próximo año porque ellos han recogido los datos, saben cuánta aerodinámica genera, cómo pasa el flujo de aire y cómo debería teóricamente de pasar ya con el nuevo coche, no con el actual. Así que veremos en ese sentido, pero los datos están siendo muy positivos y hay ese run en el paddock, hay esos rumores del hecho de que Mercedes el próximo año podría ser quien dé el salto grande y estén peleando frente a Red Bull, que ojalá sea así por el hecho de tener dos equipos diferentes y quizá dos pilotos o tres, quizá se puede mezclar ahí también Russell o por supuesto cuatro si se consigue meter en la mezcla también Sergio Pérez en la pelea por el título. Así que esperemos que se acabe siendo así, pero a estas alturas el año pasado de quien se hablaba que iba a dar ese salto era Aston Martin y se acabó dando. Hoy en día se está hablando al respecto sobre Mercedes. Las palabras de el austriaco, las palabras de Toto Wolff eran las siguientes: desde el punto de vista del director del equipo, el aspecto deportivo ha sido muy duro del año de 2023 para Mercedes, porque el año pasado, durante mucho tiempo, no entendimos por qué nuestro coche era tan malo, pero este año, aunque no ha sido tan pescar en la oscuridad, no hemos podido sacar provecho en términos de resultado en carrera. Creo que sobre todo en Austin podríamos haber ganado, pero cometiendo errores tuvimos un fin de semana malo, por ejemplo también en Brasil, donde pudimos reconstruir absolutamente lo que pasó y no es que le pasaría a un equipo puntero. Lo que se refiere con esto es que cosas como Brasil no les puede volver a ocurrir si quieren ser un equipo puntero, y en el caso de Estados Unidos, que si hubieran optimizado un poco mejor el paquete, que hoy en día saben que podrían haberlo hecho, podrían haber optado por esa victoria. Una victoria a la cual realmente de por sí, si en la carrera hubiera sido 2-3 vueltas más, se la hubiera llevado Hamilton porque estaba recortando mucho. Y continúa diciendo: también tuvimos el coche más rápido en Singapur, pero los resultados no lo demostraron. Pero fue un año, digamos, de avanzar con el coche y de entendimiento para el año que viene. En el caso de Singapur sí que es así, lo único que no consiguieron adelantar a Carlos cuando estaban en igualdad de condiciones, hicieron ese cambio de gomas, les vino muy bien por el coche de seguridad virtual, fueron capaces de recortar la distancia, pero como Sainz jugó con ese DRS con Norris, nunca consiguieron adelantarle. Pero es verdad, Mercedes fue más rápido que Ferrari. Sí que es verdad que es jugar un poco con trampas porque Red Bull estaba un poco desaparecido y realmente Red Bull remontando lo hicieron de forma espectacular. O sea que incluso en ritmo de carrera podríamos decir que ellos fueron los más rápidos, lo único que es un circuito difícil para adelantar. Pero ya para finalizar, hablando acerca de ese próximo año, dice: el cronómetro nunca miente y lo veremos el próximo año en Bahrein. Tendremos un chasis diferente, una aerodinámica diferente, características del monoplaza diferentes, suspensión diferente. Ojo, cuidado, que esto ya os hemos contado en el canal, que las suspensiones de Red Bull es sobre todo lo que más efectivo está siendo, lo que más ventaja les está dando, por el hecho de esa suspensión conseguir soportar el porpoising y la aerodinámica que generan los suelos, de esa forma conseguir generar más carga aerodinámica. Así que veremos qué es lo que ocurre con eso, y dice: todo lo que podamos cambiar lo vamos a cambiar. Porque como os digo, no se puede cambiar todo. Anteriormente sí, pero anteriormente lo podrías haber cambiado incluso a mitad de año porque no había límite. Ahora, habiendo límite presupuestario, no puedes cambiarlo todo y tirar el monoplaza por la ventana. Con lo que finaliza Toto Wolff es con lo siguiente: hasta ahora los resultados en el mundo virtual son positivos, como os he comentado, pero tenemos que tener cuidado en cuanto a la gestión de nuestras expectativas. Necesitamos un paso así para ponernos al día y poder luchar por el campeonato, pero obviamente si das un paso radical, eso significa muchos conocimientos nuevos, que además de todo esto, Lewis Hamilton ya ha estado viendo el desarrollo de su W15 tanto en simulador como también en los propios túneles de viento y
demás, hablándolo con ingenieros, él dice que él no es ingeniero, pero que lo que está viendo en la fábrica es muy positivo, caras muy contentas y además Hamilton vuelve a mostrar confianza plena en que su equipo sea capaz de revertir la situación actual y puedan pelear con Red Bull. Así que por parte de Hamilton no le faltarán ganas para conducir ese W15 que se supone que cambiará de forma radical. Las palabras del 7 veces campeón del mundo eran las siguientes: creo que siempre es difícil, no soy ingeniero ni diseñador, así que no es fácil para mí. Siempre es el momento más emocionante del año, refiriéndose al momento en el que están creando el nuevo coche, porque he visto ya el coche del túnel de viento, siempre paso por allí cuando voy a la fábrica, para verlo evolucionar en cualquier dirección que acabe tomando. Literalmente, cuando me iba ayer, volví a pasarme para ver dónde estábamos y cuando vuelva será un nuevo animal diferente. Tengo plena fe en que todos los que están trabajando en ello y espero que el año que viene estemos en una posición mucho más competitiva. Así que veremos si esas expectativas de Hamilton se cumplen, qué es lo que se está rumoreando. Recordemos que el W14 tenía los mismos problemas que el W13, problemas que Hamilton avisó y que Hamilton, sobre todo a principios de año, se quejó mucho porque él había dicho que esos problemas ocurrirían y que tenían que solucionarlos. Nadie le hizo caso. Veremos si para ese W15 sí le han hecho caso y no vemos a un británico, a un piloto británico, a un 7 veces campeón del mundo, a Hamilton, quejarse tanto por ese sentido. Así que esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos tratado, que hemos hablado de temas muy interesantes, y como te he comentado al principio del vídeo, si te ha gustado te pido por favor que dejes tu like. Ya no te digo ni que te suscribas, que si lo quieres hacer estás encantado, por supuesto, pero sobre todo si nos quieres ayudar es haciéndolo mediante tu like, mediante tu me gusta, que es lo que más YouTube está premiando. Habiendo dicho todo esto, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado, como os he dicho, y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.